Continuamos con la serie de video para poder crear una tabla de puntajes con MySQL en Construct 2. En el video anterior vimos cómo hacer la conexión a la base de datos y crear la base de datos. Y ahora lo que vamos a hacer es el archivo PHP que va a comunicar esta base de datos con el Construct 2. Voy a ir acá a nuevo archivo y vamos a guardarlo como obtener datos. .php. Una vez que creamos el archivo, vamos a abrir PHP, cerramos. Acá, para poder compartir los datos de la base de datos con otro programa, tenemos que poner una línea que es así: header, entre comillas, access control, access control, allow, origin, dos puntos y el asterisco. Con esta línea de código lo que hace es coloca en el header del archivo una propiedad de PHP que nos permite compartir los datos de este PHP con otro programa. Si no tenemos esta línea no vamos a poder obtener los datos de la base de datos. Una vez que tenemos eso, voy a incluir nuestro archivo de conexión. Voy a poner un require 11. Y entre comillas nuestro archivo conexión.php. Y como ya estamos conectados a la base de datos, simplemente voy a hacer una consulta. Hago la consulta de la conexión con un query. Ponemos la consulta, va a ser un select. Voy a seleccionar todo, from, y ponemos el nombre de nuestra tabla, entre comillas. Me voy a fijar ahora cómo era el nombre de nuestra tabla en donde está todos nuestros datos, colocando localhost y poniendo un php admin. Vemos que nuestra base de datos se llama Score y nuestra tabla habíamos puesto tabla puntajes. Entonces cuando hago el select, acá entre comillas pongo tabla en minúscula, tabla puntajes. Cerramos la consulta y ahora voy a ejecutar este query. Voy a poner una variable que se llame total y vamos a pasar acá MySQL li-rows y pasamos la consulta, pesos consulta. Bien, una vez que tenemos esto, vamos a recorrer los datos de esta consulta con un for. Voy a poner acá carga datos, voy a aplicar un for que vaya de 0 hasta el total de nuestros datos. Es que mientras i sea menor a total y pesos i más. Dentro de nuestro for vamos a crear una variable que se llame datos, que va a ser igual a MySQL fetch object, y pasamos otra vez la consulta. Esto nos va a devolver un valor que lo vamos a guardar en una variable que se llama datos base, que va a ser igual a datos, nuestro objeto datos, y vamos a entrar ahora a cada campo de la base de datos. Voy a fijar de nuevo, voy a tabla puntajes y tenemos
el campo nombre y el campo puntos. Entonces voy a poner acá, primero me traiga el nombre. Cada dato lo vamos a separar con una línea. Voy a poner entre comillas la línea punto pesos datos. Otra vez, en este caso sería los puntos. Y también aplicamos la línea. Cerramos y con un eco vamos a cargar todo lo que haya en la base de datos. Así quedaría nuestro archivo de obtener datos.php. Lo guardamos y ahora vamos a abrir el construct 2 y vamos a conectar con este archivo mediante Ajax. Una vez abierto el construct 2, voy a crear el archivo, un nuevo archivo en blanco. Lo voy a llamar acá tabla puntajes. Y lo primero que hay que hacer, ni bien creamos el archivo de construct 2, es insertar el objeto de Ajax para poder comunicarnos mediante PHP con la base de datos. Entonces voy a insertar, espero unos segundos y van a ver que va a aplicar Ajax a todo el proyecto. Ahí está, ya lo tenemos acá en Object Type. Otra cosa que vamos a hacer es vamos a crear un array en donde vamos a guardar todos los datos que obtengamos de la base de datos. Entonces, haciendo clic derecho, insertar nuevo objeto, haciendo doble clic, vamos a donde dice array y vamos a crear el array. Yo le voy a poner de nombre datos. Pongo insertar. Bien, una vez que tenemos esos dos elementos, vamos a agregar un nuevo evento, system on start operador, o sea, cuando empieza la escena. Voy a ejecutar el Ajax y vamos a poner request URL, o sea que obtenga mediante get una respuesta. Hacemos doble clic y nos pide dos datos. Uno es el tag. El tag nos sirve para reconocer o ponerle un nombre identificatorio a nuestro request. Yo le voy a poner obtener datos. Y en donde dice URL va el URL de nuestro archivo PHP. En este caso sería localhost barra juego barra obtener datos.php. Ponemos OK. Tenemos ahí nuestro request. Acá voy a agregar ahora en otro evento Ajax on complete y ahí ponemos el nombre obtener datos. Yo voy a querer que cuando eso se complete vamos a hacer en nuestro array mediante un for en el eje de las X le voy a decir que por cada elemento del array vaya cargando datos.forX y vamos a ingresar el valor de que obtengamos del Ajax. Entonces vamos a poner un token add, pasamos el valor Ajax last data, que es el último valor obtenido por el Ajax, coma, donde lo vamos a insertar en nuestro array, también en QX. Y acá voy a poner el separador que habíamos puesto en nuestro PHP, que era la línea, para que me separe por ese valor. Ponemos OK. Y con esto si probamos, si vamos a la JAW, yo voy a poner ahora en el modo debug. Arrancamos el explorador. Acá no nos va a mostrar nada porque no estamos mostrando nada en la parte del frontend, podría decirse. Y si vamos acá en
en nuestro array datos, vemos que obtenemos el nombre y el puntaje de cada jugador. Entonces de esta forma obtenemos los datos mediante Ajax y PHP. También vemos que si probamos colocando localhost / juego obtener datos, nos trae todos los datos de la base de datos separados por la línea. Esto es lo que está recibiendo el constructor y lo está ordenando dentro de nuestro array. En el próximo video vamos a ver cómo mostrar esos datos obtenidos de la base de datos en nuestra escena.